tanto hacia adelante y un tanto hacia abajo. Eso es fundamental, sobre todo tomando en cuenta que las cuerdas vocales, los ligamentos vocales, van a quedar insertados en el cartílago tiroides, es decir, van a estar dependiendo su longitud, el timbre y la modulación de la voz de la forma en la cual se bascule esta articulación. Por supuesto, por acción de los músculos, que ya los vamos a ver enseguida. Entonces, en este punto, lo que nos interesa es eso, el determinar qué es una artrodia, es el de determinar que el movimiento que realiza, sobre todo, es el movimiento del cartílago tiroides, pero dependiendo del cartílago tiroides, porque en ellos se inserta, va a depender a su vez la longitud y el grado de tensamiento de las cuerdas vocales. ¿Qué más habría que señalar? Antes de entrar a la próxima, así como habíamos señalado la importancia de la membrana tiroidea, bueno, por debajo del cartílago tiroides y en relación con el cartílago cricoides, hay una membrana, una segunda membrana mucho más pequeñita, que es la membrana cricotiroidea. Se ocupa el espacio que deja, el intersticio que deja el borde inferior del cartílago tiroides con el anillo del cartílago cricoides. Bien, sigamos entonces con las articulaciones. Tenemos la siguiente, que es la articulación cricoaritenoidea. La articulación entre el cricoides y el cartílago aritenoides. Esta es una de las articulaciones fundamentales en la respiración y en la fonación. Su género son sinoviales, son diartrosis, en su variedad condyle, la cual va a contactar ambas superficies articulares. Fíjense, la articulación, esta es una de las articulaciones más sólidas que hay por la función que cumple. Entonces, su cápsula es delgada, es laxa, pero la articulación en general es bastante fuerte. Es reforzada por ligamentos cricotiroaritenoideos, de los cuales vamos a ver que el posterior tiene su importancia. ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros? Saber que la articulación se va a dar, si ustedes se acuerdan, el cartílago aritenoides tenía dos apófisis, una apófisis muscular y una apófisis vocal. Bueno, la importante es la apófisis muscular, esta es la que va a tomar la articulación. La otra no es menos importante, pero no está articulada, es libre. La apófisis vocal, por su lado, va a permitir la inserción de los ligamentos vocales y son los que van a producir la vibración y la generación de los sonidos. Entonces, esta articulación sí que es fundamental para la fisiología de la respiración laríngea y la producción de la voz. Sus movimientos ponen en tensión los pliegues vocales esenciales para la fonación. Sobre eso tenemos uniones, otros elementos que están presentes, que son el ligamento tiroepiglótico, que como su nombre lo dice, va a unir al cartílago tiroides con la epiglotis, ¿no es cierto? Un ligamento ahí. Y de ahí hay que señalar los dos ligamentos que los vamos a ver enseguida, que son los ligamentos vocales. Ahí tenemos a los dos ligamentos vocales que, fíjense ustedes, se colocan en la parte más superior de la laringe y son estructuras que están conectadas al cono elástico y que van a determinar la apertura o no de la laringe. Nosotros cuando respiramos, tienen que
los ligamentos vocales se abren para generar el ingreso. Ahí nosotros no hablamos. Es en la expiración cuando nosotros podemos hablar y la voz se va a producir por consecuencia del grado de tensión que tienen no solamente los ligamentos vocales, sino los músculos vocales. Pero acuérdense de que es fundamental el entrar por esta vía. Si esta vía está cerrada, hay que hacer una traqueostomía, hay que buscar, o está obstruida, hay que buscar alternativas y rápido porque se produce la muerte por privación de oxígeno. Saben ustedes, entre 3 y 5 minutos es el tiempo que uno tiene para actuar. Finalmente, hacia abajo, vamos a encontrar los pliegues vestibulares que se encuentran a ambos lados y que más adelante los vamos a explicar cuando veamos la mecánica de los músculos, cuando los unamos además a los músculos. Ahora solamente estamos viendo medios de unión y ligamentos. Bien, entonces con este avance en articulaciones ya podemos centrar nuestro estudio en estos 3 elementos que habíamos indicado. La laringe, como habíamos descrito en la faringe, se divide en 3 regiones, una región llamada vestibular, una región que está en verde, una región que está en celeste y que corresponde al ventrículo de la laringe, y una que está por debajo que recibe el nombre de cavidad infraglótica. Habíamos señalado en la anterior clase que además de estas 3 formaciones había una especie de ingreso previo que se conocía con el nombre de aditus laringio. De ese aditus laringio, cuando hablamos de aditus laringio, estamos hablando de la puerta de entrada a la laringe. Todavía no estamos, fíjense, no estamos viendo el resto de sus elementos, solamente cómo está formado el orificio de entrada. Lo repasemos porque esto ya lo hemos visto. En primer lugar está formado por el cartílago epiglotis. Aquí lo estamos viendo al cartílago epiglotis, como lo describíamos, sobresaliendo por encima de todas las estructuras y se lo puede observar claramente en su posición más alta. A ambos lados los pliegues ariteno-epiglóticos que naciendo en la epiglotis van a dirigirse hacia el cartílago aritenoides. ¿Qué más? Vamos a encontrar los tubérculos corniculados que corresponden a los cartílagos corniculados y finalmente entre ambos, en su parte más anterior y media, vamos a encontrar que hay una separación, hay una escotadura o pliegue interaritenoideo. Ya estamos en el cartílago aritenoides y estamos viendo el punto de separación entre ambos. ¿Qué hemos hecho para que quede claro? Al describir el aditus laringio, lo único que hemos hecho ha sido circunscribir esta formación laringea, que es la formación más superior de la laringe. Ahí está mostrando con mayor detalle, dentro de ese redondito están los tubérculos corniculados, me adelanté, y ahí el pliegue interaritenoideo, ¿no? Ahí, al centro. Eso es lo que está mostrando esa imagen. Bien, entonces, ahora, una vez que hemos descrito esa puerta de entrada, ahora sí podemos ir a ver en detalle cómo está compuesta la laringe como órgano de la respiración. Primero, una zona, como siempre se dice y hay en las casas, una especie de entrada de vestíbulo, ¿no? La primera parte, una parte central o ventrículo y una cavidad infraglótica. Eso es lo que estamos viendo. El vestíbulo corresponde, entonces, se extiende desde la parte más superior del cartílago epiglótico
en altura hasta esta línea que está por encima del ventrículo y que va a corresponder a la parte más superior de las cuerdas vocales, donde vamos a poder encontrar al ligamento vocal y al ligamento vestibular. ¿Sí? Entonces, hacia esa región va a comprender. Entonces, comprende toda esta parte. ¿Qué es? Es una parte de ingreso, donde en la inspiración el aire ingresa hacia la tráquea, ¿no? La tráquea está más abajo. En los ventrículos, entonces, ¿qué encontramos en el ventrículo? El ventrículo tiene una gran cantidad de estructuras. ¿Qué presenta? Una formación en forma de saco, que es justamente eso, el sáculo, unos pliegues vestibulares que van a corresponderse con la parte más superior del vestíbulo, los pliegues vocales que están colocados ahí, formando los dos, entre pliegues vestibulares y pliegues vocales, el límite para esta región llamada ventrículo. Y finalmente, un poco más hacia abajo, la hendidura glótica. A lo mejor no es la mejor forma de ver a estas estructuras, pero es importante porque nos está dimensionando la altura de cada una de estas formaciones. Hemos visto un vestíbulo bastante grande, bastante alto, una zona ventricular bien pequeña, pero importante, porque es aquí, en su interior, donde se va a producir la fonación. ¿Qué tenemos que encontrar? Dos tipos de pliegues, los pliegues vestibulares y los pliegues vocales. Los pliegues vestibulares superiores en relación al vestíbulo, los pliegues vocales un tanto más inferiores, pero más centrales. Y finalmente, hacia abajo, la cavidad infraglótica, que ya habíamos visto, es la parte inferior al ventrículo. Entonces, fíjense, cuando nosotros miramos desde un costado, no parece una estructura tan complicada, pero cuando miramos desde una vista superior, ahí sí podemos encontrar la dificultad para poder individualizar a los pliegues vocales, a los pliegues vestibulares, a las articulaciones y al conjunto de músculos que están, además de observar la parte central, que es por donde va a ingresar el aire. Entonces, eso que está marcado en verde, esa es la parte que permite el ingreso de la columna de aire y los dos ligamentos son los que van a abrir y cerrar para impedir o facilitar el paso de ellos. ¿Qué más? Señalar que cuando se habla de cuerdas vocales, a nosotros nos lo hallamos como parecido al ligamento vocal, a esta parte que está aquí en blanco, esta parte sólica. Y eso no es verdad. ¿Qué estamos viendo ahí en blanco? En blanco estamos viendo al ligamento vocal. A su lado está el músculo vocal. Y esas dos estructuras en su conjunto forman las cuerdas vocales. Entonces, no es lo mismo. Bueno, y finalmente hemos dicho que la parte de la cavidad infraglótica es posterior o inferior a ese ingreso de la glotis y va a ir en extensión para comenzar a formar y relacionarse anatómicamente con los cartílagos traqueales. Bien, hemos visto los cartílagos, hemos visto las articulaciones y hemos visto otros medios de unión y hemos identificado sus estructuras. Para completar esto tenemos que ver a los músculos
de la laringe, los intrínsecos de la laringe, porque acuérdense también de que hay músculos alrededor, músculos relacionados con el ioides, músculos suprayoideos, infrayoideos, que también van a incidir indirectamente. Pero los que se ocupan y toman relación con la laringe se agrupan en 3 categorías. Ahora sí. Hay 3 criterios para definir estos músculos. Uno, los que van a actuar como esfínteres del orificio de entrada. ¿Qué quiere decir eso? Esos músculos que vamos a nombrar son los que van a determinar el cierre de la glotis, los que van a impedir el ingreso de aire en la inspiración. Es importante porque cumplen una función moduladora. Segundo, los que regulan la hendidura glótica, ¿sí? Los esfínteres de la laringe son los que van a producir el cierre de toda la estructura. Y los que regulan la hendidura glótica se refieren a estos, solamente a los que afectan a la entrada central, a la parte central del aire. Y finalmente, los que regulan los ligamentos vocales son los que guardan relación con el grado de tensión que tienen los ligamentos vocales. Más sueltos, más tensos para determinar el timbre y modular la voz y las palabras. Veamos, ¿quiénes son los esfínteres que regulan el orificio de entrada? Tenemos uno que regula hacia atrás y recibe el nombre de músculo aritenoideo transverso. ¿Por qué ese nombre? ¿Por qué se llama aritenoideo? Porque si ustedes se fijan, van desde un ligamento aritenoideo al otro ligamento aritenoideo en la parte posterior de la glotis. Entonces, ahí estamos viendo al aritenoideo transverso. ¿Qué hace? Contribuye al cierre de la laringe en su conjunto. Y hay otro que se lo ve ahora ahí marcado hacia atrás, más atrás todavía con X, si se ve ahí hay una forma de X que se refiere al músculo aritenoideo oblicuo. Este también es aritenoideo, pero no es transverso, sino que naciendo en un lado, en el lado derecho, va a ir a terminar al aritenoides del lado izquierdo. Y se lo ve mejor en esta imagen, ¿no? Porque parecería que también es pequeño, sin embargo, lo vemos desde una parte del cartílago aritenoides cruzando oblicuamente para terminar en el cartílago aritenoideo del otro lado, formando juntos una X. Y nos falta el aritenoepiglótico, que es el que va a relacionar la aritenoides con el cartílago epiglótico y que aquí no lo hemos puesto. Segundo grupo, músculos que regulan la hendidura glótica. Los músculos que regulan la hendidura glótica se refieren a lo que decíamos hace rato, los que van a determinar el flujo de aire, pero aquí, los que están entre los ligamentos vocales. No toda la glotis, sino estos dos elementos. O aumentan la entrada o la cierran. Entonces, entre esos músculos tenemos al crico aritenoideo posterior, que está ahí marcado en verde, y que, como lo vemos, está en la parte posterior de la laringe, de la hendidura glótica. Y al crico aritenoideo lateral, que está a los lados, si ustedes se fijan, en la apófisis muscular y que va a influir en el mecanismo de apertura y de cierre. Ahora, lo que tenemos que tomar en cuenta es, por si acaso se preguntan, las acciones. Fíjense, ¿qué pasa con la contracción del músculo, así específicamente crico aritenoideo posterior? Cuando el músculo
cricoaritenoideo posterior se contrae, lo que hace es acortar sus fibras en dirección medial. Si ustedes se fijan, las flechitas de atrás, en relación a esa marca en verde, dice que cuando el músculo se contrae, se acercan los dos cricoaritenoideos posteriores en la línea media, pero hacia atrás. Por la forma que tiene el cartílago aritenoides, eso hace que las apófisis vocales que están al otro lado se abran. Ahora, una cosa es escuchar y otra cosa es escribir, porque ahí uno no encuentra la explicación. ¿Se dan cuenta? La contracción del cricoaritenoideo posterior determina su acercamiento a la línea media, lo que determina la apertura de los ligamentos vocales. La oración sin una figura no ayuda, pero si ustedes se fijan, tiene lógica. Cuando los dos músculos hacia la línea media se unen, porque el cartílago tiene una estructura que tiene dos apófisis, eso produce la apertura de la glotis. ¿Sí? ¿Quién lo determina? El músculo cricoaritenoideo posterior. El cierre de la glotis no tiene acción el cricoaritenoideo posterior, sino los cricoaritenoideos laterales. Ahora, cuando se contraen los músculos cricoaritenoideos laterales, lo que produce es una contracción que lo lleva a la apófisis muscular hacia adelante, lo cual determina que la apófisis vocal se dirija hacia atrás y hacia la línea media, determinando el cierre de la glotis. Al final son músculos chiquititos, este cartílago es chiquitito, y ya lo dijimos. El no conocer eso a nivel de la medicina nos va a ocasionar grandes problemas, porque una persona se puede morir delante nuestro. Y finalmente tenemos los músculos que regulan los ligamentos vocales. ¿Qué quiere decir eso? Que de estos músculos depende el grado de tensión que tiene el ligamento vocal. O sea, no solamente el músculo vocal, sino también el tiroaritenoideo. Estas dos estructuras van a determinar indirectamente el grado de tensión que pueda tener, que pueda generar este ligamento vocal. Acuérdense que además está inserto en la cara posterior del cartílago tiroides. Entonces, ese cartílago tiroides moviéndose, basculándose, también va a originar un grado de tensión diferente. Por lo tanto, fíjense, lo que es la fonoaudiología es una especialidad médica. Ahí enseñan a diagnosticar problemas que haya en la laringe, dificultades en el aprendizaje y cómo se modula la voz. Es toda una especialidad. Simplemente nosotros estamos viendo los elementos más importantes de los músculos y cómo inciden en la generación de la voz. Entonces, hemos dicho, el cartílago tiroaritenoideo y el otro, el músculo vocal. El músculo vocal es el más pegado, es el que guarda más relación con el ligamento vocal, que es el que al final, por la acción de los otros dos, contribuye abriéndose o cerrando la glotis. Abriendo o cerrando la glotis. Bien. Este es un resumen de Pro que dice, ahí hace la misma clasificación, esfínteres del orificio de entrada, es decir, esfínteres de la glotis, de la laringe, los que regulan la hendidura glótica, la que está entre las dos cuerdas vocales, y finalmente los que regulan la tensión de los ligamentos vocales. Aquí tienen el origen, el nombre del músculo, la función y la inervación, que como ustedes ven, todos en general son ramas motoras del nervio vago y que van a depender especialmente del nervio laringio recurrente o laringio inferior, como
se lo conoce también. Eso por la inervación motora. La inervación sensitiva se va a dar por dos nervios, el laringio superior, que lo están viendo ahí, y el nervio laringio recurrente o laringio inferior, que también va a contribuir a dar sensibilidad a toda la zona que está en la región infraglótica especialmente. Ahí se ve la distribución de los dos nervios, del laringio superior y del laringio y del nervio recurrente laringio. Vinculación clínica, les decía, el procedimiento de intubación. La intubación endotraqueal es un procedimiento que se lo utiliza especialmente en las especialidades como la anestesiología para la intubación endotraqueal, en la terapia intensiva, cuando es insuficiente la capacidad ventilatoria de las personas y hay que acoplarlas a un respirador. Cuando se necesita la asistencia mecánica para suplir la actividad muscular en la respiración, hay otro procedimiento que es la intubación endotraqueal. En muchos casos, si ustedes escuchan los informes sobre el estado de salud de algunas personas, dice que se ha acoplado a un respirador, o lo van a escuchar al terapista, dice compite con el respirador cuando la persona comienza a respirar por su lado y el respirador por otro lado. Entonces se profundiza la depresión de esa persona para eso, para ayudar a una buena respiración. Lo que hemos visto, aquí podemos encontrarlo. Aquí está la región de la epiglotis, aquí está el pliegue interaritenoideo, y aquí tenemos las cuerdas vocales. Dice, en realidad hemos visto que es el ligamento vocal, el músculo vocal y el plico aritenoideo. Lo que estamos viendo, la entrada de la glotis. ¿Cómo está la glotis aquí? Cerrada, ¿sí? Entonces, y cerrada, mucho más cerrada, abierta. ¿Y qué vemos? Al fondo la tráquea, por debajo de la laringe y pasando esta zona de la laringe, entonces el tubo endotraqueal va a dirigirse a la tráquea y se va a colocar antes del punto de división donde la tráquea origina los dos bronquios. Entonces, eso es, nos queda mañana un último tema y vamos a comenzar el primer tema del próximo segmento.